Paso a paso la germinación del poroto. Día 1. Los, ter- los tegumentos de las semillas se ablandan y rasgan. Lo primero que sale del embrión es la radícula o raíz definitiva, para lograr el anclaje del sustrato y la absorción del agua y sales, con el fin de asegurar el crecimiento y la transformación del embrión. Los contilendones son blanquecinos y permanecen unidos por la presencia de de los tegumentos. No hay día 2 al parecer. Cuarto día. La raíz presenta pequeñas ramificaciones, lo cual permite que la raíz se afirme al suelo. Los tegumentos se rompen más y, en consecuencia de los cotiledones, se separan un poco. Sexto día. La raíz está más ramificada. El hipocotile, pues es la porción del tallo que más desarrollo adquirió. Eleva los contilones, los cuales aún conservan restos de tegumento. Entre ellos aparece la gémula con sus primeras hojas. Octavo día. El hipocotile se eleva más y hace que los cotilones queden fuera de la tierra. Por esta particularidad, la germinación se llama epigea. Las primeras hojas son más grandes y verdes, y la raíz está más desarrollada. Los contiledones son verde amarillentos, y en la medida en que el color verde se intensifica, podría realizar la fotosíntesis. Onceavo día. Ambos contiledones son de color verde y con la sustancia de reserva bastante consumida. Cuando se agoten totalmente las reservas de los contilones, seguirán sintetizando por un tiempo y luego se marchitará y caerá. Ahora, la parte del tallo que más creció es la ubicada por arriba de los contiledones o epicotile. En el ápice de esta parte se observa la yema apical y dos hojas simples. El alimento de la planta proviene de la fotosíntesis realizada por las hojas y las zonas verdes del tallo. ¿Cómo son las semillas? Las semillas poseen un embrión, producto de la fecundación, que más adelante se transformará en una planta adulta. Además, tiene tegumento, que protege el embrión hasta que las condiciones ambientales sean propicias para la germinación. El embrión está formado por cuatro elementos: la radícula, el talluelo, la gémula y el o los contiledones. La radícula es la porción que, al desarrollarse, forma la raíz. El talluelo dará origen al tallo, en tanto que la gémula constituye la zona de formación de las hojas. Los contiledones, por su parte, son hojas embrionarias que luego desaparecen. Hablemos de la semilla del poroto. Cada poroto, especie de alubia, es una semilla que proviene de la fecundación de un óvulo. Por cada flor de poroto suele haber 5 óvulos. Por lo tanto, el fruto tendrá 5 semillas de porotos en su interior, las cuales estarán rodeadas por la pared del ovario modificado, con lo cual quedará formado el fruto. Es decir, que los porotos que consumimos son semillas y no frutos. El fruto del poroto es como una judía verde o chaucha. Los contiledones contienen sustancia de reserva, la cual es utilizada por el embrión para crecer hasta que la raíz y las hojas fotosintetizadas estén desarrolladas. Las plantas dicotiledóneas, como la del poroto, por poseer la sustancia de reserva dentro de los cotiledones, son denominados endospermadas. Hablemos del grano de maíz. Cada grano de maíz es un fruto que proviene de la fecundación de una flor con un solo óvulo. Es decir, que en el lugar donde hay un grano de maíz en el choclo o mazar, cada mazorca de maíz, antes había una flor. De esta forma, la envoltura que rodea el grano de maíz está formado por el tegumento de la semilla y por la pared del ovario modificado o pericarpio. El contiledón produce sustancias digestivas que llevan a cabo la digestión de las sustancias de reserva. Luego absorbe el alimento digerido, que queda disponible para que el resto del embrión lo utilice. Las plantas monocotiledóneas, como el maíz, tienen la sustancia de reserva fuera del contiledón y por debajo de las envolturas externas de protección. Por eso reciben el nombre de exospermadas. La germinación del grano de maíz.
Primer día, en las envolturas protectoras del grano no se produjo ningún cambio. La radícula o raíz primitiva crece hacia afuera del grano de maíz. Tercer día, el cotiledón no se ve, la raíz primitiva crece más y permite fijar el embrión al suelo y además así puede absorber agua y sales. Se pueden ver las primeras hojas. Quinto día, la raíz primitiva presenta varias ramificaciones. La plántula posee un tallo corto, las hojas son pequeñas, angostas y alargadas. Séptimo día, el tamaño del grano de maíz se reduce a medida que se consume la sustancia de reserva. A partir de la base del tallo comienza a desarrollarse raíces adventicias o fibrosas. Por otra parte, la raíz primitiva creció más y posee mayor número de ramificaciones. Las hojas son de mayor tamaño. Décimo día. La raíz primitiva desaparece y es reemplazada por las raíces definitivas, que son fibrosas. Estas permiten absorber el agua y los minerales del suelo. El grano de maíz se redujo totalmente. La plántula obtenida presenta un tallo con nudos y entrenudos. De los nudos parten hojas sin peciolo envainadoras. En el épice del tallo se distingue la yema del crecimiento. El contiledón no se observó nunca fuera de la Tierra. Se llama germinación hipogea. La vida, continuidad y cambio. Reproducción animal. En la tierra, en el agua o en el aire, los animales se encuentran y generan más vida. Es el instinto la causa que los conduce a reproducirse una vez llegada la madurez sexual, con el fin supremo de perpetuar la especie. Sin embargo, no todas lo hacen de la misma forma. Función vital. En el reino animal, la reproducción puede producirse de distintas formas. Esta pueden clasificarse en dos tipos básicos, asexual y sexual. En la primera, reproducción asexual, la descendencia se origina a partir de una sola célula. En la reproducción sexual es necesario que investigan dos células sexuales, una masculina y otra femenina. A su vez, cada una de ellas presentan distintas modalidades. Las vemos una pequeña proyección de tejido yerma se forma en la pared del progenitor. 2. Esta yerma se desarrolla hasta transformarse en un nuevo ser. 3. Este individuo se desprende del cuerpo del progenitor para vivir en forma independiente. Nacer de una... de las partes al todo. Otra de las modalidades de la reproducción asexual es la regeneración, en la que ciertos tejidos u órganos dañados o que se han perdido pueden volver a crecer. Este tipo de reproducción tiene lugar en la mayoría de los animales invertebrados. Por ejemplo, las lombrices de tierra, al dividirse en dos, la parte que posee la cabeza se regenera en su totalidad. En los animales vertebrados, la regeneración es fundamental en la restauración de órganos dañados, sean estos externos o internos. Sin células masculinas, la partenogénesis, otra de las formas de reproducción asexual, tiene lugar a partir de los óvulos. Hay un capítulo de Doctor House referente a este tema de los óvulos, células femeninas que sin entrar en contacto con las células masculinas inician el proceso de gestación del embrión del nuevo ser. Un ejemplo de este tipo de reproducción es el de las abejas, en la que los huevos no fecundados de ellas dan origen a los zánganos. Comúnmente este proceso se alterna con el de reproducción sexual. ¿Sabías que el hombre ha logrado por medio de estímulos químicos o eléctricos practicar la reproducción por partenogénesis en algunas aves y mamíferos? No falta mucho para los humanos. La necesidad de un papá y una mamá. Para que la reproducción sexual pueda concretarse es necesario contar con un papá y una mamá. Cada uno de ellos cuentan con órganos sexuales llamados gónadas, en donde se producen por meiosis las células sexuales gametas. Las gónadas masculinas se denominan testículos y producen espermatozoides. Las femeninas son los ovarios y producen óvulos.
Anfibios e insectos. Si bien el desarrollo de los anfibios e insectos es semejante al de las aves, las crías al salir del huevo presentan una forma corporal muy diferente a la de los padres. Solo después de una serie de cambios y transformaciones adquieren su aspecto definitivo. Este conjunto de cambios se les denomina metamorfosis. Cuando las células se unen, cuando un núcleo del espermatozoide se une con el núcleo del ovario en el proceso conocido como fecundación, se origina una nueva célula llamada cigoto. A partir de él y tras sucesivas divisiones, mitosis, se forma un nuevo ser. Este tipo de reproducción es característico en la mayoría de los animales y presentan ciertas particularidades según el nivel evolutivo de las especies. Así, la fecundación en algunos animales es externa, como por ejemplo en los peces, en otras es interna, en la que el desarrollo del cigoto puede producirse fuera del cuerpo de la hembra, como en las aves, o en el interior de estas, como en los mamíferos. El agua como medio de desarrollo. Generalmente las hembras de los animales acuáticos como los peces y los anfibios depositan sus huevos en el agua y el macho coloca sobre ellos los espermatozoides para fecundarlos. Este, este tipo de fecundación se le denomina externa y los animales que la llevan a cabo se llaman ovulíparos. Una nueva forma de fecundación. Cuando los animales conquistaron el medio terrestre debieron, entre otras cosas, adaptar las modalidades de fecundación a las condiciones que imponía el medio. Así se pasó por la fecundación externa a la fecundación interna. La mayoría de las especies animales, incluyendo el hombre, adoptó esta forma para reproducirse. En la fecundación interna, el macho deposita los espermatozoides en el interior de los órganos reproductores de la hembra. Para esta modalidad de fecundación, los seres vivos tuvieron además que desarrollar órganos especiales, el pene en los machos y la vagina en las hembras. El desarrollo de la cría. Tras la fecundación se produce el desarrollo del cigoto. Esta etapa puede dividirse en fases. En la primera de ellas, el cigoto, tras sucesivas divisiones celulares, se transforma en embrión. Por eso esta fase se denomina embriogénesis. En ella se originan los tres tejidos fundamentales del embrión: el ectodermo, tejido externo; el mesodermo, tejido interior; y el endodermo, tejido interno. Tras la embriogénesis se produce la transformación del embrión en feto. Esta se llama organogénesis, y en ella los tejidos del embrión comienzan a formar órganos y sistemas del feto. ¿Sabías que los anélidos reúnen una característica particular? Son hermafroditas. Cada individuo presenta un sistema reproductor masculino, testículos que producen espermatozoides, y femenino, ovarios que originan los óvulos. La fecundación es mutua, razón por la que llevan la denominación de reproducción cruzada. En comparación con otros animales, los mamíferos dedican a sus pequeñas crías mucha atención y gran cantidad de cuidados. Los limpian, los alimentan y los guarecen del frío. Las particularidades de cada especie. Las etapas básicas del desarrollo de los organismos son semejantes en todas las especies, pero existen algunas diferencias que es importante tener en cuenta. Los reptiles. El aparato reproductor de los machos consta de dos testículos, dos conductos deferentes y pene. Las hembras, por su parte, presentan dos ovarios, oviducto y cloaca. Allí desemboca el por genital. Generalmente la fecundación es interna y del desarrollo del embrión externo, por ello se los considera ovíparos. Sin embargo, algunos ejemplos son ovovíparos, porque sus huevos se desarrollan dentro de los órganos genitales femeninos y los puestos en el momento del nacimiento. Las aves, los machos poseen dos testículos y dos conductos diferentes que desembocan en la cloaca. Las hembras poseen un ovario izquierdo y un oviducto que desemboca en la cloaca. En el aviducto se desembocan varias glándulas anexas. La fecundación es interna y el desarrollo externo, por ello son ovíparos. Generalmente las hembras ponen hasta 20 huevos en cada puesta, que salvo raras excepciones se producen una vez al año. Los mamíferos, el aparato reproductor del macho consta de dos testículos que producen espermatozoides, dos epidídimos, dos conductos deferentes, dos vesículas seminales, una uretra y un pene. Las hembras cuentan con dos ovarios que producen óvulos, dos trompas de falopia, un útero, una vagina y una vulva. La fecundación es interna y el desarrollo infrauterino, que se denomina gestación. En el momento del parto, la hembra expulsa la cría viva, por ello se los denomina vivíparos. Las crías se alimentan con con la leche que segregan las glándulas mamarias de la hembra.
Marsupiales y monotremas. Los marsupiales, como los canguros y koalas, son mamíferos que se caracterizan por presentar una fecundación interna. Las hembras poseen un útero y el desarrollo de las crías es intrauterino. Sin embargo, estas son dadas a luz antes de completar su desarrollo. Para alcanzar la madurez, las madres los llevan en el vientre en una bolsa o marsupio. En cuanto a los monotremas, orden de los mamíferos formando por tres especies, se caracteriza por desarrollarse de forma similar a las aves, ya que son los únicos mamíferos que ponen huevos. Estos son incubados y al cabo de 2 semanas nace la cría, que es alimentada por la leche materna que la mamá que emana de unos poros dilatados que presenta la hembra en su piel. El ornitorrinco y el equidna son ejemplos de ello. La acción de las hormonas en la hembra. Debido a la acción de las hormonas estrógeno y progesterona, los órganos sexuales de la hembra sufren modificaciones periódicas que originan el llamado ciclo menstrual. Durante el mismo, el útero se prepara para la reproducción y el desarrollo y desarrolla una cubierta gruesa a la que libera sangre. Esto marca el fin de la maduración del ovario. Posteriormente, un grupo de óvulos son liberados. A esta etapa del ciclo se le denomina celo. Durante el mismo, la hembra secreta ciertas sustancias en sus genitales externos que atraen al macho para facilitar el cruzamiento y dar origen a la cría. Según de qué especie se trate, puede madurar un óvulo solo por ciclo, solo un óvulo solo por ciclo. El hombre o varios, el gato. Cuerpo humano, salud, higiene. La célula, una maquinaria perfecta. Vamos a conocer los aspectos biológicos y físicos y químicos de los sistemas naturales que constituyen nuestro cuerpo y describir por qué se le dice la máquina perfecta, que no lo es. Para ello investigaremos la naturaleza y funcionamiento de sus elementos constitutivos internacionales. El cuerpo está muy mal hecho. Transformaciones y mecanismos de regulación. Está demasiado mal hecho porque nuestro cuerpo es un todo, ¿no es cierto? Resultado de las relaciones entre los elementos y no la simple suma de los mismos. Parece que lo hicieron al azar. De ahí que de elementos aislados. Por eso lo enfocaremos como una totalidad. Además, por tratarse de elementos que le son propios a un ser vivo, el hombre, estos sufren cambios o transformaciones cualitativas y cuantitativas que inciden en el sistema, pues modifican las relaciones existentes. Por eso nos ocuparemos de esas transformaciones. Pero toda transformación implica una alteración en el equilibrio del sistema, que será compensado por las transformaciones de otros elementos del mismo, regulación interna, o por elementos exteriores, regulación externa. Este continuo juego de desequilibrios y compensaciones constituye el equilibrio dinámico propio de todo sistema natural. Por eso también nos interesa interpretar este equilibrio a través de sus mecanismos de autorregulación. Así sí, conoceremos esa máquina perfecta que no lo es, que es nuestro cuerpo. Está muy mal hecho, problemas de tuberías, la evolución nos dio en la torre, la gravedad, pertenecemos al suelo, a la gravedad, éramos monos antes, pasamos a ser lo que somos ahora, y sistema inmune, demasiadas cosas, no servimos. La caja torácica está mal diseñada. La célula. Estructura y funciones. La materia que conforma todo ser vivo posee características propias. Puede estar formado por una o millones de células que se asocian formando tejidos. Las células tienen diferentes formas, tamaños y colores para poder vivir. Pese a ser tan pequeñas, realizan una serie de funciones. Se nutren, respiran, se reproducen. ¿Quién diría, no? Tan chiquita y tan importante. La porción más pequeña de materia. A simple vista, los tejidos parecen ser una materia continua, pero contando con la ayuda de un microscopio, veremos que ese tejido está formado por pequeñísimas partículas, las células. Las células es la porción más pequeña de materia que puede tener existencia propia. Un ser vivo puede estar formado por una sola célula o por millones de ellas. Algunas células pueden ser observadas a simple vista, como por ejemplo el huevo sin cáscara de avestruz. A este tipo se les conoce como células macroscópicas. Otras, en cambio, son tan pequeñas que solo pueden ser vistas con ayuda del microscopio. De allí que se las denomine microscópicas. Las células presentan diferentes formas, tamaños y colores. Algunas se modifican a lo largo de la vida. Generalmente esta característica... Espera, ¿los huevos son células?
Interesante. Generalmente estas características están íntimamente relacionadas con la función que cumplen. Observando en el microscopio, en todas las células se observan tres partes bien diferenciadas: una membrana plasmática que les rodea y limita un citoplasma viscoso más denso que el agua, en el que se observan un gran número de organoides que se ubican entre la membrana plasmática y el núcleo. Un núcleo con forma más o menos esférica que generalmente se encuentra en el centro de la célula. Ahora bien, como buenos científicos, vamos a describir detenidamente lo que observamos en cada una de estas partes. En la microfotografía del círculo se disminuyen los dos tipos de células que revisten la tráquea. En amarillo anaranjado y con forma de copa se distinguen las células calciformes que segregan una mucosidad y atrapan el polvo que ingresa con el aire. El color verde amarillento y con forma de cilios se observa las células ciliadas, cuya función es movilizar la mucosidad que segregan las células calciformes cuando tosemos. Oh, voy a mirar con atención. Retículo endoplasmático. En su interior circulan sustancias de una a otra parte de la célula. Centriolo. Está formado por 9 grupos de 3 finos tubos cada uno. Intervienen en la reducción celular. Vacuola. Son espacios que se llenan de agua y de otras sustancias. Aparato de Golgi. Se encarga de reservar las sustancias que segregan las células. Mitocondrias. En ellas tiene lugar la respiración celular, que consiste en liberar energía con el fin de ser aprovechada en cada una de las actividades de la célula. Núcleo celular. Puede presentar forma esférica, aplanada, de óvalo, etc. En él se distinguen membrana nuclear, rodea el núcleo, jugo nuclear. En él se halla la cromatina y el o los nucleolos. Cuando una célula se prepara para reproducirse, los filamentos de la cromatina se duplican y forman cuerpos compactos. Los cromosomas, el número, tamaño y forma de estos Varía, varía para cada especie. La humana cuenta con 46 cromosomas. El nucleolo, por su parte, es un cuerpo con forma de esfera o de óvalo. En algunas células hay más de uno. Lisosomas. Tiene forma de esfera y en su interior se hallan jugos que sirven para realizar la digestión celular. Membrana plasmática. Rodea a la célula, presenta poros que permiten la entrada y salida de sustancias a través de ella. En las células vegetales, esta membrana segrega hacia el exterior una pared celular. Ribosomas. En ella se elaboran sustancias complejas a partir de sustancias simples. Funciones. ¿Sabías que los plástidos están presentes en todas las células vegetales, excepto en las que forman hongos? Se clasifican en incoloras, los que almacenan sustancias de reserva. Por ejemplo, amiloplastos reservan almidón, y coloreados, que se subdividen en cromoplastos. Por ejemplo, los que se ubican en las células de los pétalos florales y les dan color. Estos no realizan fotosíntesis. Y cloroplastos contienen clorofila, y en ellos sí tienen lugar la fotosíntesis. Funciones básicas. La célula, como todo organismo vivo, cumple una serie de funciones que conforman el metabolismo celular. Las funciones celulares son: nutrición, mantiene a la célula con vida; relación, vincula a la célula con el medio; reproducción, perpetúa la especie celular. Células que producen hormonas. En el anterior, la hipófisis, tiene lugar la producción de unas sustancias especiales llamadas hormonas. En esta fotografía, tomada de un microscopio electrónico, podemos observar un núcleo celular, esfera de color naranja, del que se desprenden unos glóbulos de color rosado de una hormona. Estos posteriormente se vierten en el organismo. Cuando las sustancias ingresan, la entrada de sustancias a la célula se realiza a través de la membrana plasmática. Como algunas sustancias traspasan la membrana con mayor facilidad que otras, se dice que el semipermeable o de permeabilidad selectiva. El interior de la célula, todo un laboratorio. La sustancia que ingresa al citoplasma puede ser utilizada en diferentes funciones metabólicas, como la digestión, la respiración y la síntesis de proteínas, pero para ello es necesario que el laboratorio interior de las células se ponga en acción. Veamos cómo lo hace.
Las grandes moléculas que no pueden pasar directamente a formar parte de los componentes de la célula previamente son transformadas en moléculas más simples mediante el proceso de digestión celular. Una vez simplificadas, las moléculas pueden incorporarse al citoplasma, vale decir, son asimiladas. Por este modo, estas sustancias simples se encuentran ya en condiciones de ser utilizadas por la célula como fuente de energía en la respiración o bien como material para la síntesis de otras sustancias. Ahora bien, mediante el proceso de respiración, las células utilizan el oxígeno para liberar la energía almacenada en los alimentos. Pero ¿cómo se produce? La glucosa es la principal sustancia utilizada como fuente de energía en la respiración celular. Esta se combina con el oxígeno dentro de las mitocondrias y produce la oxidación, combustión lenta, las sustancias orgánicas. El resultado es la formación de dióxido de carbono y agua y la liberación de una parte de energía química. La porción restante queda almacenada en las mitocondrias y puede ser utilizada en la síntesis, el transporte interno o la entrada de sustancias al citoplasma, la eliminación de desechos o secreción al medio y la reproducción de protoplasma. En cuanto al dióxido de carbono, es alimento en la respiración, es eliminado en la respiración a través de la membrana plasmática. El agua es utilizada en parte por la célula y el excedente es eliminado junto con el dióxido de carbono. La última de las funciones metabólicas es la síntesis de proteínas. La misma célula se encarga de fabricar las proteínas que necesitan a partir de los aminoácidos, sustancias inorgánicas asimiladas. Este proceso está controlado por el ADN, ácido desoxirribonucleico, que rige todas las actividades que realiza la célula y se encuentra en el núcleo. Los aminoácidos se transforman en proteínas en el interior de los ribosomas. Las células se reproducen por división. El núcleo se divide por la mitad y se constituye en dos partes iguales. Dos células hijas idénticas en la fotografía número 1 se hacen visible el inicio de la división celular. En la número 2 ya se observan a las dos células hijas por separado. En esta microfotografía podemos observar las células que componen las paredes del esófago. Estas presentan un aspecto rugoso, consecuencia de los múltiples pliegues que ocasionan la disposición de las glándulas mucosas. Las líneas de unión entre las células se observa de color blanco. Interesante. Las células se reproducen y dan origen a células hijas mediante un proceso de división. Existen tres tipos de división celular directa. Este tipo de división solo tiene lugar en células muy sencillas, por ejemplo, bacterias, que carecen de un núcleo diferenciado. El protoplasma se estrangula y el material celular se reparte entre las células hijas. Indirecta, también llamada mitosis, en la forma más común de división celular y tiene lugar en células somáticas del cuerpo, que presentan doble número de cromosomas diploides. Consiste en duplicar y distribuir los cromosomas en los núcleos de las dos células resultantes. De esta manera, las células hijas mantienen el mismo número de cromosomas que la célula de origen reduccional, también llamado meiosis, da origen a los gametos, óvulos y espermatozoides, mientras que en la mitosis las células hijas son diploides. En la meiosis quedan con la mitad del número de cromosomas de la especie, es decir, son haploides. En la fecundación, las células haploides se unen y recomponen en la célula huevo o cigoto el número cromosómico de la especie. Y ahora, por todo lo que hemos investigado, podemos decir como expertos científicos que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, ¿no les parece? Reproducción celular indirecta o mitosis. Interfase. Los filamentos de cromatina formados por ADN se duplican en el interior del núcleo de la célula. Entre tanto, en el citoplasma los centriolos se dividen y se alejan entre sí. Preface. Los filamentos de cromatina se acortan y estrechan para dar origen a los cromosomas que constituyen dos filamentos idénticos unidos por un centrómero.
Paralelamente, los centriolos se ubican en los polos opuestos de la célula a través de un hueso que se origina entre ellos. Los cromosomas se ubican en el núcleo celular. Cada célula posee 46 cromosomas. Ellos contienen la información que la célula necesita para cumplir con las funciones vitales. Esta información pasa de padres a hijos. Es la llamada información genética. Metafase. Los cromosomas se ubican en una línea. La célula ya está lista para dividirse en dos células hijas. Cada una de ellas tendrá una copia de ADN. Anafase. Los centrómeros se encienden y en números de cromosomas de las células se duplica a medida que el citoplasma se estrangula al mismo tiempo. Las fibras del uso se acortan y empujan a centrómeros y cromosomas hacia polos opuestos. Telofase. Membranas nuclear. Finalmente, la célula queda dividida en dos células hijas. Cada una de ellas presenta un número idéntico de cromosomas, formados por delgados filamentos de cromatina. En cada célula se observa la presencia de una membrana nuclear. Tejidos del cuerpo humano. Los órganos de mayor talla y complejidad pluricelulares están conformados por varias células que se organizan y dan origen a los tejidos. Los tejidos constituyen un conjunto de células semejantes que cumplen una determinada función para el organismo, por ejemplo, protegerlo, sostenerlo, moverlo y otras. En el cuerpo humano se distinguen básicamente cuatro tipos principales de tejidos que conforman todos los órganos. Estos son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso.